Si decides aceptarla, es sanar tu corazón para salvar a tu generación. Haz parte de esta misión. Operación Familia. Bienvenidos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa radial. Y el día de hoy va contra la familia. Este tema es muy interesante y queremos que estén todos muy atentos, aquellos hombres que estén dispuestos a aprender un poco más de cómo poder impactar en sus familias dando un buen ejemplo conforme al carácter de Dios. Un dato para comenzar. Operación Familia. Bueno, hoy estaremos tratando una palabra muy peculiar y veamos un poquito su origen. La palabra conflicto se ve en el francés antiguo como conflict y se basa en el latín de conflictus y se asocia al verbo confligere. Y bueno, podemos ver el prefijo con, que es como esa pertenencia, o sea, con, y el verbo figere, que es como infligir, que es como golpe. Entonces, conflicto en su esencia es una colisión. Vamos a estar muy atentos porque esta palabra es muy fundamental para el programa de hoy. Otra vez los dos discutimos por tonterías, a decir la verdad. Otra vez los dos como niños, lo que debimos no supimos callar. Y como por arte de magia recordamos lo que cada uno ha hecho mal. No se trata de ocultarnos las cosas, pero sí de aprender un secreto esencial. Callar de amor, callar de amor. Perdóname mi vida por herir tu corazón. Dios me ayude a como él callar de amor. Otra vez los dos discutimos, nadie ganó por tener la razón. Nuestras guerras tan solo se ganan cuando al final nos pedimos perdón. La vida está llena de cosas por las que no vale la pena pelear. Lo importante es sabremos lucharlo, lo demás hace parte de aceptarnos sin más. En el alma las palabras que te hieran, callaré de amor. En Operación Familia, herramientas necesarias para cumplir esta gran tarea. Tema del día.
Bueno, el tema del día de hoy, así como lo decía esta canción, expresaba como de pronto un conflicto que surgía en la pareja, y ese callar de amor no hace referencia a una sumisión, sino que hace referencia al comunicar con amor, al decir, mira lo que está pasando, a reconocer los errores. Y como Dios ponía en nuestros corazones también poder hablar del conflicto, que no solo porque es un tema que debemos conocer, sino porque se da por el tiempo, se da por la oportunidad de estar con nuestras familias, con nuestros allegados, que son aquellas personas que conocen nuestro carácter, y en ocasiones con estas personas que son tan cercanas podemos incluso a tener roces. Entonces este tema se llama superar el conflicto. Entonces para ello vamos a primero ver qué es el conflicto, ¿no? Porque en ocasiones lo escuchamos y ahorita escuchamos cuál era su significado etimológico, pero ¿qué es el conflicto? El conflicto son desacuerdos, luchas o batallas relacionados con principios o puntos de vista. Claro, estas se dan en medio de las relaciones interpersonales, porque como seres humanos somos diferentes, Dios nos hizo diferentes. Y el hecho de que seamos diferentes significa también que tenemos puntos de vista diferentes y en ocasiones opuestos. Entonces, ¿en qué medida mis puntos de vista están yendo en contra de los puntos de vista de las demás personas? Claro, no significa que todos los puntos de vista sean verdaderos, sino que tenemos que ir a la verdad a partir de lo que sabemos, de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, también nos surge la pregunta, bueno, entendiendo que los conflictos surgen por la lucha entre esos puntos de vista opuestos, entonces, ¿de dónde surgen los conflictos? Bueno, los conflictos, ¿de dónde surgen? Bueno, como estamos como muy acelerados actualmente, entonces tendemos a reaccionar muy rápidamente y a culpar a unos y a otros de una manera muy rápida. Pero necesitamos ir siempre al origen, el origen de los conflictos. Y es muy interesante porque es más introspectivo, es más hacia nosotros. Y está en el corazón humano. Porque sí, nosotros tendemos a ser egoístas con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestra voluntad. Entonces ese es el origen fundamental de los conflictos, ¿sí? Y es como más analítico, más reflexivo el encontrar este origen, porque recordemos que el conflicto es la colisión. Entonces cuando colisionan los pensamientos de dos personas hay conflicto, cuando colisionan las emociones de dos personas hay conflicto, cuando colisionan las decisiones que toman las personas hay conflicto. Puede ser en una pareja, en una familia. Por ejemplo, un niño que no obedece a la madre está entrando en conflicto porque su razonamiento sobre no le quiero obedecer, las emociones que evoca y las acciones que hace o no hace ya están generando un conflicto con su madre, y esto se origina en el corazón de cada persona. No está como en las excusas materiales o en las situaciones en el tiempo, no, está en las decisiones de las personas en base a su mente, su voluntad y las emociones que siente, que son buenas, sí, pero hay que saberlas manejar. Y como fundamento también tenemos la Biblia, la cual debe ser el fundamento de verdad como seres humanos, y poder analizar uno de los conflictos más antiguos, cuando el ser humano habla con Dios. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 3:10. Luego de que habían cometido pecado, habían hecho lo que era incorrecto delante de los ojos de Dios, dice así: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y era lo que ahorita nos decía Nicolás. En ocasiones, claro, estaban pasando por una situación, pero él, en vez de buscar, ok, cometí un error, fallé, desobedecí, buscó echarle la culpa a Eva, lo cual es una acción que como seres humanos en ocasiones es una tendencia, el hecho de evadir el conflicto, el hecho de buscar culpables y no aceptar la responsabilidad individual, sino que para evitar sentirme responsable de algo, prefiero echarle la culpa. Me encanta esta historia porque nos deja ver cómo aterrizar la situación a la verdad y no tomar una reacción como muy apresurada. Entonces podemos ver como Dios es el que pone el estándar en esta situación.
y sí estaba pasando algo malo en el corazón del hombre, pero ¿qué hizo él? Empezó a comunicarse con él, empezó a ser intencional, no lo empezó a señalar, no le empezó a gritar, empezó a ser intencional y empezó a comunicarse con él, empezó a hacer preguntas. Y entonces para eso de poder hablar de conflicto también tenemos que tener en cuenta unos conceptos fundamentales, los cuales uno es la resolución y el otro es la reconciliación. Puede que estos conceptos se parezcan, pero si puedes apuntarlos para que los puedas aprender o los puedas meditar incluso más después de este programa radial, sería muy bueno porque puede enriquecer tu vida. Entonces, reconocer qué significa la resolución, qué significa. Bueno, la resolución es básicamente hacer como... La resolución es resolver el problema. Yo tengo 2 más 2 y la resolución va a ser el 4. Bien. Eso es en esencia el llegar a la acción que se necesita. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El niño no quiere barrer su cuarto, no quiere ordenar su cuarto y la madre se enoja. ¿Cuál es la resolución de este problema? Que el niño tome acción y empieza a barrer su cuarto, a limpiar. Entonces ya estamos resolviendo el problema. Sí, porque ya podemos mirar con una óptica de cuál es la respuesta, a qué punto estamos llegando. Sin embargo, es importante en este proceso de conflictos entender qué significa la reconciliación. Y la reconciliación habla de la restauración a la armonía, no solamente viendo y focalizando el problema como el eje principal de la relación, sino la reconciliación trata de mediar entre las personas. La reconciliación es más personal. La reconciliación llega a sanar el corazón de uno que fue herido de pronto en el conflicto y también de las otras personas. Pues, recordemos que las relaciones se basan en compartir. Yo estoy compartiendo contigo, yo estoy recibiendo de ti, yo te estoy dando algo, como la relación de una madre con su hijo. Entonces en esta situación la madre puede empezar a llamar la atención del niño y el niño como que puede reaccionar en sus emociones y ahí empieza una discusión con gritos y demás. Entonces como que la reconciliación va a la relación, a ese momento de compartir pensamientos, ideas, y es mucho más importante y mucho más grande que el simple hecho de barrer, porque tiene como más significado, tiene más trascendencia y es lo que a Dios más le importa, las relaciones. Sí, y como hecho también importante es poder ir a los versículos, ¿no? Y en Romanos 8:7 dice, porque si cuando éramos enemigos, porque habíamos pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso nos da a entender que, claro, entendiendo qué es el conflicto, entendiendo qué es el pecado, entendiendo qué es la resolución, nosotros estamos llamados a reconciliar aquellas relaciones que fueron quebrantadas por el pecado, aquella relación con Dios que se dañó, aquella relación conmigo mismo que se dañó, aquella relación con las demás personas que es fragmentada y aquella relación incluso con la creación que Dios dio para que fuese administración del ser humano. Entonces, entender este concepto de reconciliación es más allá, es algo muy muy profundo y entendiendo el modelo de Jesús. Porque entendiendo que a partir de nuestro pecado habíamos sido separados del amor de Dios por nuestras convicciones, por nuestras conductas, pero aún así el amor de Dios trascendió y permitió que Jesús viniera a la tierra para saldar de manera justa lo que nosotros habíamos cometido como un error. Esto en palabras cortas sería como si yo tengo un problema de plomería, necesito al plomero, prácticamente. Entonces, si yo tengo que diseñar bien una casa respecto al lugar, topografía, necesito un arquitecto, un ingeniero, no necesito un cocinero, yo qué sé, un diseñador de teléfonos o de ropa, no, necesito a las personas que son. Entonces, si los conflictos se generan en el corazón, necesito al que creó el corazón, al que lo diseñó y que lo puede sanar. Y es como, necesito ir a ese pilar fuerte para sostenerme. Porque sí, los conflictos van a ser difíciles, pero yo siempre debo tener en cuenta que mi relación, o sea, lo que yo comparto con Dios es único y especial porque Él es el pilar que me va a sostener, incluso en los conflictos que van a parecer que nos van a sobrepasar.
Yo pienso que este tema es muy importante porque, claro, parece que habláramos de emocionalismo, de racionalismo, o incluso si solo atendiéramos a alguien en la familia en particular, pero realmente no es así. Queremos que este tema abarque muchas personas de las familias y especialmente a aquellos hombres, aquellos sacerdotes del hogar que a pesar de que en sus hogares estén viviendo algunas cosas difíciles, ellos puedan ser ese ejemplo, ese modelo de cómo realmente resolver los conflictos, porque en el hecho de que se presente una situación que no es muy favorable y pum, de repente me siento enojado, me siento airado con mis hijos, me siento airado con mi esposa, no es la manera correcta de resolver un conflicto, y esto también está enseñando a mi generación, está enseñando a mis hijos, por lo que veo importantísimo que cada hombre en ese hogar, cada padre de familia o cada persona que se esté visionando en la familia pueda entender de una manera profunda este tema. También, bueno, ya vimos diferentes conceptos y aquí van un poquito más de conceptos, y es, en ocasiones hay personas que nos hieren, personas de nuestra familia, personas externas, y nosotros llegamos a determinado punto en el cual decimos, o sea, escuchamos que es bueno perdonar y que hay que soltar y ya. O sea, listo, yo lo perdoné, de pronto me hizo daño en el pasado, de pronto fue una relación que fue buena, pero al final me terminó dañando y bueno, ya, yo lo perdoné. Pero realmente solo se queda en eso, o qué relación hay entre el perdón y la reconciliación. ¿Acaso son lo mismo o de qué podemos hablar? Bueno, recuerdo que un ejemplo que me decían era que el perdón era como dejar, o sea, dejar un barco irse. Es como soltar una carga. En cambio la reconciliación, o sea, el perdón es para uno, es soltar una carga, o sea, soltar esa ofensa, soltar esa acción, soltarla con Dios, porque esto claramente no es fácil. Y la reconciliación ya involucra a la otra persona. Es sentarme, hablar con ella, comunicarme con ella, expresarme con ella. El perdón depende de mi corazón y mi relación con Dios, porque Él es el que me enseña a perdonar. El perdón depende de mí, o sea, en esta etapa reflexiva. Pero la reconciliación es un llamado a reparar las relaciones, porque las relaciones son importantes. Y muchas veces, desafortunadamente, las personas no van a querer reconciliarse con nosotros. Y eso no significa que nosotros debamos tener esa carga. Por eso es tan importante esta visión como de un barco que se va, que dejamos ir, como una carga que dejo en Dios. Y Dios también me va a enseñar a reconciliarme, porque ya depende de dos personas, dos corazones en sanidad, que necesitan volver a ese diseño de relación, de compartir. Y sí, claramente seguimos siendo diferentes, pero esa es la resiliencia, como ese valor de trabajar y esforzarse para madurar y mejorar nuestras relaciones. La familia, las parejas, los amigos, todos son relaciones y tenemos que ver el valor y como lo más bonito de ellas, más que solo un monstruo enorme llamado conflicto que viene por nosotros. Sí, yo también aquí puedo ver como el ejemplo de Jesús, porque Él, entendiendo y conociendo nuestros pecados, conociendo las cosas malas que hay en nuestra vida, las conductas que hemos tenido erróneas, los hábitos, los pensamientos, todas esas cosas malas en las que hemos pecado en contra de Él, Él está dispuesto, uno, a perdonarnos, a decir, como decía Nicolás, como soltar, como, ok, bueno, cometiste un error, pero vamos a seguir adelante. Pero no solo se queda en eso, no solo en, ok, voy a olvidar eso y ya, sino que se enfoca también en la cercanía y en la reconciliación con el ser humano, con aquel pecador, con aquel huérfano de corazón que es uno como persona. Entonces, entender ese modelo de que no solamente estamos llamados al perdón, sino también a la reconciliación, es como dar esa milla extra. Y puede que tú hayas vivido situaciones duras en tu familia, puede que tú que nos escuchas estés viviendo situaciones muy complejas y eso de pronto ha cerrado tu corazón hacia el amor, hacia facilitar el perdón, y al contrario de eso ha habido amargura, como que te cuesta amar a las personas, o ha habido mucho odio. Entonces es poder ir a Jesús que Él es la fuente real del amor, del perdón, es la restauración completa.
Entonces, poder visibilizar los conflictos, ejemplo como padres o como hijos, como también un intento de cercanía. Porque claro, las diferencias con diferentes seres humanos van a suceder, pero en qué medida estos conflictos que se presentan nos van a permitir a crecer a las dos personas. En qué medida este conflicto no lo voy a tomar como un ataque, como de, uy, mira, está pasando esto y ya estoy completamente a la defensiva, o me lo voy a tomar de una manera pasiva, me lo voy a tomar de una manera esquiva. Y eso son dos errores que han marcado mucho, porque cuando el conflicto se media de manera pasiva, como de, ok, vamos a olvidarlo nomás, no vamos a hablar de eso, va a ser algo que en nuestra familia nunca se hable, eso genera vergüenza en la familia. Son temas como muy sincretistas que están en la familia, y esto tarde o temprano va a dañar las relaciones que tenemos con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos incluso. Sí, algo importante que estaba meditando sobre este tema, y es que si nos ponemos a ver estos conflictos, ¿cómo decirlo? Estos conflictos nos están, muchas veces vemos como seguimos viendo la manera fácil de resolverlo. La forma fácil de resolverlo es una de tres: o golpear, atacar lo más que pueda, o salir corriendo, ignorarlo, o encerrarme en mí mismo, como congelarme, como formarme una pelotica. Y aún conociendo estas facetas del perdón, podemos tomarlo como algo muy rápido. Ok, voy a perdonar, no sé qué, y voy a reconciliarme con una o dos conversaciones, uno o dos intentos de comunicación. O sea, también, incluso conociendo esto, incluso sabiendo estos principios tan fundamentales, nos cuesta porque queremos todo rápido. Y así no funcionan las cosas. Las cosas requieren un proceso. Entonces, ahí está la cuarta opción. Empezamos a hacer las cosas bien y las terminamos bien. Y es un proceso. Es día tras día Dios enseñándome, hey, esto es el perdón. Hey, esto es la gratitud de tener una relación sana. Esto es la reconciliación. Esto y esto. Eso es lo más bonito. La verdad nunca se nos va a acabar. Y este proceso depende de Dios en nuestro corazón. De verdad es una invitación, porque en el corazón de Dios está la familia. La familia es el reflejo de Dios a los hijos. Y los hijos en la próxima generación. Y la próxima. Es un llamado a tanto los hijos como los hijos ver a sus padres como personas con un corazón como el de ellos, y que necesitan a Dios, y a los padres como aquellos que necesitan los principios de Dios para saber cómo ser padres. Y sí, las discusiones estarán, pero no son más grandes, no van a ser más grandes que la relación que Dios quiere tener con cada una de las personas y su corazón, y la sanidad de su corazón. Y lo que decías me parece muy importante, porque claro, está una creencia falsa de pronto en nuestro corazón. Y voy a ponerla en palabras, porque en ocasiones solo la pensamos pero no la decimos. Y esa creencia falsa que se puede identificar es: temo al conflicto. Temo que las personas que estén cerca de mí no piensen lo mismo, porque eso me afecta mucho. Entonces, esto como que me hace sentir, el hecho de que nadie me diga nada, nadie diga lo que está mal, me hace sentir seguro o importante. Y está como objetivo y fundamento eliminar el conflicto. Ya sea dominándolo como, ok, yo tengo la razón, o siendo más contemplativo en el hecho de, ok, no voy a hacer nada, pero sé que está ahí. Y evitándolo. Entonces esta es una creencia falsa, la cual daña las relaciones y con la que debemos trabajar. Y me gustaría que aquellos que nos estén escuchando puedan preguntarse a sí mismos cómo estoy actuando frente al conflicto. Si soy aquella persona que prefiere imponer como yo tengo la razón, o aquella persona que es un poco más esquivo, que quiere evitar el conflicto, que quiere evitar que de pronto estén en discusión. Entonces, para poder ir cerrando el tema, vamos a ver cuatro tips, los cuales nos permiten
resolver un conflicto o dar pasos para resolver el conflicto? Bueno, fundamental y para todo conflicto, calmarse. Tomar como esta perspectiva de vamos a calmarnos y vamos a resolverlo con Dios. Él es el mejor para estos casos. Y el primer tip, ve a Dios en oración y en palabra. O sea, tienes que ser intencional en buscarlo. Es tu corazón, vamos a arreglarlo, dice Dios. Segundo tip, identifica un principio que aplique a tu caso específico. O sea, algo que te hable a ti como una relación, como un velo que diga, esto tiene que ver con mi problema, esto tiene que ver con mi conflicto, esto tiene que ver conmigo y mi corazón. El tercer tip, reconoce el estado de mi corazón con Dios, o sea, para perdonar lo que ha sucedido. O sea, tienes que reconocer primero tu corazón, porque hay una colisión de dos corazones y depende de ti, o sea, inicia con tu corazón. Y Dios estará trabajando en oración en el otro. Y el cuarto tip ya sería empezar un plan de acción y cómo podría resolverlo. Puedes necesitar ayuda y demás. O sea, puedes ser humilde en reconocer, necesito ayuda como de un consejero, de un líder, de una autoridad para resolver este caso, este conflicto en esta relación. Y sí, siempre ora a Dios para que sea en tu corazón y en el de la otra persona. Entonces te invitamos a que de pronto, si estás también alejado del corazón de Dios, puedas orar con un corazón sincero y decir: papá, sé que he estado alejado durante un tiempo, sé que he tenido un conflicto incluso contigo y sé que tú aún así me amas. Te pido perdón porque me he acercado a ti con un corazón egoísta, con un corazón que solo piensa en sí mismo, o incluso estoy muy alejado de ti. Te pido que me recibas con tus brazos abiertos, como ese padre que me dice: vuelve a casa. Tu misión, si decides aceptarla, es